Buenas, bienvenidos a todos. Soy Florencia Cabral, licenciada en nutrición, y hoy les quiero hablar acerca de la nutrición ayurveda. Vamos a profundizar un poco más en todos estos saberes ancestrales tan hermosos que tiene para brindarnos la medicina ayurveda. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre los elementos y los doshas, los 5 grandes elementos o Panchamahabhutas, que es el nombre en idioma sánscrito, el idioma indoeuropeo. Se encuentran tanto en la naturaleza, como claramente los podemos observar, así también como dentro nuestro. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Tenemos el éter, cuyo nombre en sánscrito es Akash, tenemos el aire, cuyo nombre en sánscrito es Vayu, el fuego, que es Agni, el agua, que es Shala, y la tierra, que es Prithvi. Como les comentaba recién, estos 5 elementos los podemos encontrar fácilmente afuera, en el universo, en lo que sería el macrocosmos, pero también lo podemos encontrar dentro de cada uno de nosotros, que seríamos el microcosmos. Entonces, de la combinación de estos 5 elementos van a surgir los distintos doshas o biotipos, cuyos nombres responden al de Vata, Pitta y Kapha. Entonces, vamos a seguir profundizando un poquitito más, sobre todo con esta cuestión de los 5 elementos, que es una de las bases fundantes de la Ayurveda. Entonces es verdaderamente importante comprender dónde voy a encontrar estos 5 elementos. Por ejemplo, el éter o el espacio es justamente donde se encuentra el átomo, es el espacio mismo. En nuestro cuerpo humano lo podemos encontrar en el aparato digestivo, en las vías respiratorias, en los capilares. En todos esos lugares tenemos éter, que simplemente es el lugar donde ocurren las cosas. Luego tenemos el aire, que es básicamente el principio del movimiento, la energía de la movilidad, y esto se va a encontrar, por ejemplo, en el movimiento del átomo y de sus electrones. Esto sería en el espacio, pero en el cuerpo humano también se va a encontrar en el tubo digestivo y en el movimiento de muchos órganos que están implicados con este mismo elemento. Luego vamos a tener el fuego. El fuego nos habla de transformación. En este caso, si hablamos en el espacio, se va a dar la transformación mediante la explosión, llamada energía atómica. Y si hablamos dentro del cuerpo de cada uno de nosotros, lo vamos a poder ver, por ejemplo, en el metabolismo basal, en los jugos gástricos, que se encargan justamente de transformar esos alimentos sólidos en nutrientes para nuestro cuerpo. También el fuego está muy relacionado con la visión y con todos los fenómenos endocrinológicos. Luego también tenemos el agua. El agua es el principio de la cohesión, de la unión. Por ejemplo, si hablamos en el espacio, mantiene la unión de protones, de electrones y de neutrones entre sí. En nuestro cuerpo lo podemos encontrar, por ejemplo, en la salivación o en los fluidos corporales. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la tierra, que es el principio de la estabilidad. Si hablamos en el espacio, lo vamos a poder encontrar en la estructura que representa ese mismo átomo del cual venimos hablando desde el éter hasta la tierra en este caso. Y en nuestro cuerpo se va a representar con todo aquello que sea sólido: huesos, cartílagos, uñas, piel, tendones, entre muchas otras cosas más que son sólidas en nuestro cuerpo. Bien, continuando un poco con la cuestión de los doshas o los biotipos, estos se van a dar justamente por la combinación de los 5 elementos que les mencionaba recién. La palabra dosha en idioma sánscrito tiene muchos significados. La mayoría de las palabras en este idioma no tienen un significado único, sino que depende del contexto en el que se las utilice. Por eso, cuando hablamos de dosha, podemos decir que es aquello que decae. También se lo puede interpretar como defecto o imperfección. Y esto es bastante interesante porque justamente los seres humanos siempre tenemos tendencia a los desequilibrios. Es por eso que la medicina ayurveda se presenta como una medicina integrativa para poder ayudarnos a mantener o restituir el equilibrio. ¿Qué son los doshas entonces? Son fuerzas vitales constitutivas que están presentes tanto en nosotros los seres humanos como también, por ejemplo, los animales. Van a encargarse de regir nuestro funcionamiento psicobiológico, que esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Y estos doshas pueden estar en equilibrio, a lo que se conoce con el nombre de prakruti o prakriti, o en desequilibrio, a lo que se conoce como vikruti o vikriti. Entonces, cuando hablamos de los doshas,
todas las personas tenemos un poco de los tres. Todos tenemos un poco de Vata, un poco de Pitta y un poco de Kapha. Lo que nos hace a todos únicos e irrepetibles es la cantidad de elementos que voy a tener. Por ejemplo, las combinaciones pueden ser variadas. Hay personas que tienen un monotipo, que es el dosha que está más definido. Por ejemplo, esa persona es primordialmente Vata, o primordialmente Pitta, o primordialmente Kapha. Es decir, que es el dosha que más se distingue por sobre los otros dos. Luego tenemos las combinaciones vidóshicas o de tipo dual, que son las más comunes, que es cuando se destacan dos de esos tres doshas. Por ejemplo, las combinaciones pueden ser muchísimas, Vata-Pitta, Pitta-Kapha, Kapha-Vata, pero básicamente va a ser la combinación de dos doshas que van a predominar por sobre el otro. Y finalmente tenemos el tipo tridóshico o el tipo triple, que es cuando tanto Vata como Pitta como Kapha se encuentran en equilibrio. Entonces, esto es muy importante de conocer porque, como les comentaba, la mayoría de las personas somos un dosha dual o tipo vidóshico, y esto va a ser muy interesante a continuación cuando les empiece a hablar en profundidad sobre los alimentos. Pero antes de hablarle de las comidas, es importante poder asentar las bases de la Ayurveda y que cada uno comprenda la importancia de la individualidad. Entonces, vamos a ver cada dosha en profundidad. Cuando hablamos de Vata, estamos hablando de la combinación de dos de esos 5 elementos que les mencionaba al principio. En este caso tenemos el aire y el éter o el espacio. Por ende, el aire y el espacio van a conformar al dosha Vata, brindándole la energía del movimiento. Luego tenemos el dosha Pitta, que está conformado por el fuego y el agua, lo cual le va a brindar la energía de la transformación. Y finalmente tenemos el dosha Kapha, que está conformado por la tierra y el agua, lo cual le va a brindar a este dosha la energía de la estabilidad. Como verán, ahí tenemos un gráfico donde están justamente los 5 elementos y las distintas combinaciones para dar lugar a los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. Entonces, ustedes se estarán preguntando cómo puedo hacer para evaluar mi dosha o mi biotipo constitucional. Si bien a continuación vamos a ir detallando un poquito más de cada uno de los doshas, es importante que sepan que hay 2 formas de realizarlo. Una opción es a través de cuestionarios o test gratuitos que se encuentran en internet. La realidad es que esto lo recomiendo simplemente como una forma de acercarse a la Ayurveda, pero no lo recomiendo como un diagnóstico definitivo, ya que acá corremos con el riesgo de cometer un sesgo de forma subjetiva, es decir, contestar de acuerdo a lo que creemos o a lo que pensamos que es, y quizás una persona que nos conoce o que nos ve de afuera puede guiarnos un poco mejor. Y la otra opción, si no, es acudir a algún profesional idóneo en el tema que sepa de medicina ayurveda y que a través de determinadas preguntas y a través de ir elaborando un poco la historia personal de cada persona, nos va a poder indicar cuál es nuestro dosha de base, es decir, nuestra prakriti o prakruti, y nuestra vikriti o vikruti en el caso de que haya algún desequilibrio, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo eso. Como un primer acercamiento, pueden hacerse una autoevaluación, pero no se queden únicamente con eso porque termina siendo algo muy reduccionista y en realidad la Ayurveda es mucho más que solo eso. Bien, fíjense que acá les traje una imagen bien a modo representativo para que sea bien gráfico, pero por supuesto que esto no es siempre de esta manera. Ahora les voy a contar un poco más, pero si tuviéramos que representar físicamente a los distintos doshas de manera caricaturesca, podríamos decir que el dosha Vata, al tener tanto de los elementos aire, espacio, es un dosha más bien ligero, liviano, de una estructura pequeña, de huesos pequeños, y son personas que en general tienen dificultad para aumentar de peso, justamente porque los 2 elementos que lo conforman son elementos muy livianos, muy ligeros. Entonces, si lo tuviéramos que representar de una forma caricaturesca, sería como vemos en el cuadro del dibujo del dosha Vata, que son personas más bien delgadas o menudas. Luego tenemos el dosha Pitta. Insisto, estos son solamente imágenes bien gráficas para que tengan una noción, pero por supuesto que no todas las personas se van a ver de esta manera.
En el caso de Pita, que está conformado por elementos fuego y agua, vamos a tener una estructura corporal intermedia con un peso intermedio, el cual tienen facilidad tanto para ganar como para bajarlo. Y sobre todo la estructura se representa con bastante más musculatura que el dosha Vata. Y finalmente tenemos al dosha Kapha. Kapha está conformado por la tierra y el agua. Por ende son personas cuya estructura corporal es bastante más ancha, presentan más musculatura, presentan mayor facilidad para ganar peso, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con los elementos de la tierra y el agua, que generan densidad, pesadez y humedad. Entonces, ¿por qué digo que estos tres doshas no los podemos sintetizar y resumir únicamente a caracteres o cualidades físicas? Porque justamente el Ayurveda nos habla de cuerpo, mente y alma. Entonces, decir que los doshas solamente se ven de esta manera es reducir el Ayurveda a algo muy sencillo y en realidad esto es mucho más profundo y mucho más enriquecedor. Por ejemplo, cuando hablamos de los doshas, estos se van a representar no solamente a nivel físico, sino que también los vamos a poder encontrar a nivel psicológico, todas las personas reaccionamos de distinta manera, a nivel fisiológico, todas las personas digerimos de distinta manera, y finalmente a nivel físico, que es esto que estamos viendo acá. Por lo tanto, una persona puede tener mucho del dosha Vata y sin embargo, físicamente o estructuralmente, puede no verse como una persona Vata. Puede verse como una persona Pita, pero su mente no deja de ser Vata. Estas combinaciones pueden suceder en todas las personas. A veces las personas tienen una mente Pita, un metabolismo o fisiología Pita y una estructura física Pita, pero no siempre sucede. Por eso la aclaración de que no se queden solamente con estas imágenes a modo gráfico, porque sirven para acercarles un poco más la idea y los principios de la Ayurveda, pero es un poco reduccionista. Bien, saliendo un poco de lo físico y si entramos en lo fisiológico de cada dosha, algo que les puedo decir para que se vayan guiando también un poco más, es que por ejemplo el dosha Vata, que es aire y espacio, cuando se encuentra desequilibrado, tiene una digestión que es realmente muy veloz, tiene una digestión que muchas veces puede ser buena, pero muchas veces puede no ser tan buena. Y esto tiene que ver con la irregularidad, con el exceso de movimiento en este dosha. Por eso es muy importante que Vata no saltee comidas, que trate de tener regularidad, horarios fijos y sobre todo que haga una adecuación de los alimentos y sobre todo la forma de cocinarlos para que le puedan caer bien. Por ejemplo, si pensamos en el dosha Vata, que es aire y espacio, las comidas van a tener que ser opuestas a esas cualidades, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tratar de elegir comidas más cocidas, tibias, calentitas, sobre todo para equilibrar ese exceso de aire y de espacio. Entonces, el hecho de tener una digestión tan veloz y que a veces puede ser buena, pero a veces no, a nivel digestivo o a nivel tránsito intestinal, vamos a poder notar que las personas de dosha Vata tienen mucha más dificultad, quizás puede ser que pasen largos periodos de tiempo sin ir bien de cuerpo, o lo que muchas veces manifiestan los consultantes es que no hay una correcta evacuación. Y volvemos a lo mismo, esto tiene que ver con las cualidades de la sequedad que muchas veces pueden generar estreñimiento o constipación. Así también están muy ligadas las flatulencias o la inflamación por justamente el exceso de aire y de espacio. Entonces, ¿qué le recomendamos a una digestión Vata? Tener comidas más regulares en su día a día, es decir, no saltear comidas, y elegir alimentos que sean untuosos, nutritivos, calentitos, porque eso es todo lo que va a contrarrestar el exceso de la sequedad, la frialdad y la liviandad. Pasando al dosha Pita, su digestión va a ser una digestión muy buena, muy fuerte. La mayoría de las personas Pita tienen una digestión que no se ve alterada con facilidad, a no ser que haya un desequilibrio, y ahí lo que podemos notar como, desequilibrios del elemento fuego, va a ser la acidez, puede ser el reflujo. Esto a su vez también está acompañado de deposiciones muy frecuentes, es decir, van de cuerpo varias veces por día y muchas veces se puede llegar a tener deposiciones blandas o incluso diarrea. Volvemos a lo mismo. El tema de la digestión está intrínsecamente relacionado con los elementos que lo conforman,
como tenemos mucho fuego y también agua, esto va a generar las cualidades de las deposiciones un poco más blandas y un poco más frecuentes. Entonces, ¿qué alimentos tiene que elegir el dosha Pitta? Idealmente aquellos que sean opuestos al fuego, que no sean tan intensos, que no sean muy calientes, picantes, refinados. Entonces vamos a elegir alimentos naturales, como vamos a ver más adelante, alimentos sáttvicos, que luego les voy a explicar a qué me refiero con esto. Van a elegir alimentos preferentemente de sabores amargos, que justamente no van a generar estos desequilibrios del fuego o de la acidez que son tan comunes en la digestión de tipo Pitta. Y finalmente, si hablamos del dosha Kapha, vamos a hablar de una digestión mucho más ralentizada. Son personas que a menudo manifiestan tener una digestión pesada, lenta, dificultosa. Incluso muchas veces se escucha en el consultorio que apenas si comen una ensalada y aún así les cae pesada, les cae indigesta. Y esto tiene que ver con las cualidades del elemento tierra y agua, que son dos elementos densos y pesados. Entonces el dosha Kapha necesita de comidas que sean cocidas, que le aporten ese fuego que Kapha no tiene, pero que aún así sean livianas. Por ejemplo, la ensalada no sería tan correcta porque termina siendo muy fría, pero sí lo podría ser alguna comida con cocción al horno, que es una cocción más seca, o podría ser algún salteado de vegetales. Pero el dosha Kapha lo que más tiene es hambre emocional. El dosha Kapha, cuando se siente sobrepasado o cuando está triste o cuando aparece la angustia, a su vez aparece el hambre emocional. Entonces tienen tendencia al picoteo y, como les comentaba hace un ratito, también al aumento de peso. Entonces lo que Kapha tiene que hacer es, punto número 1, tratar de no guiarse por el hambre emocional, tratar de respetar los ritmos circadianos y evaluar si es apetito real. Y sobre todo el dosha Kapha tiene la tendencia a caer en los alimentos dulces. Entonces contrarrestar este exceso de dulzura con alimentos más amargos, más astringentes, que a continuación vamos a profundizar bien en esos sabores, lo va a ayudar a equilibrarse mucho. Entonces, recuerden que acá tenemos una dulce mezcla entre los doshas, cómo van a estar distribuidos a nivel físico, fisiológico o mental. Entonces lo más importante es que más allá de evaluar su dosha, evalúen cómo se sienten. Si por ejemplo tengo acidez a repetición, puede ser un claro signo de que tengo exceso de fuego. Si suelo tener inflamación o gases, podemos estar hablando de un exceso de aire y de espacio. Y si por el contrario tengo tendencia a retener líquidos, digestión pesada y mucha sensación de pesadez, puedo estar hablando de un desequilibrio de tipo Kapha. Entonces, esta charla es para que podamos ir despertando los sentidos, que estemos más atentos a cómo nos vamos sintiendo. Bueno, vamos a continuar. Algo muy importante que les muestro acá es este proverbio ayurveda que va a ser fundamental para saber bien qué tipo de alimentos vamos a poder elegir. Lo parecido incrementa a lo parecido y lo opuesto me equilibra. ¿Qué significa esto? Bueno, se los voy a explicar más adelante, pero quiero que observen estos gráficos que les puse, estos dibujitos. Fíjense que si tengo fuego más fuego, voy a obtener como resultado una gran fogata. Ahora, si mis elementos son fuego y agua, lo que voy a tener es una mezcla un poco más equilibrada. A esto me refiero con que lo parecido incrementa a lo parecido. En cambio, lo que es opuesto me va a ayudar a equilibrar. Y no se preocupen si todavía no lo comprenden, porque ahora lo vamos a ver en más detalle. Les quiero hablar primero de las 4 leyes de la alimentación desde la perspectiva ayurvédica. ¿Cuáles son estas 4 leyes alimentarias? Punto número 1, la ley de calidad. Punto número 2, la ley de cantidad. Punto número 3, la ley de armonía. Y punto número 4, la ley de adecuación. Estas 4 leyes se aplican en la nutrición convencional, pero hoy las vamos a ver desde una perspectiva de la nutrición y la mirada de la medicina ayurveda. Punto número 1, la ley de la calidad. Esto nos habla de que los alimentos se van a subdividir en 3 categorías: alimentos sáttvicos, alimentos rayásicos y alimentos tamásicos. Recuerden que los nombres son en idioma sánscrito, así que no se preocupen si no los comprenden, porque es un idioma que no está al alcance de todos y que no todos tenemos por qué conocer.
Entonces, ahora se los voy a presentar un poquito mejor. Cuando hablamos de alimentos sádvicos, estamos hablando justamente de aquellos alimentos que ayudan a alinearnos con la esencia. Básicamente, sattvas, rayas y tamas son estadios de la mente que también se pueden aplicar a los alimentos, porque justamente los alimentos tienen un impacto directo en la mente y viceversa. Entonces, cuando hablamos de alimentos sádvicos, estamos hablando de aquellos que nos ayudan a equilibrarnos con la esencia, ayudan a que nuestra mente esté más clara, a que permanezca centrada y sobre todo esto acarrea grandes beneficios para nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos comprende esta categoría? Vamos a tener los alimentos frescos, naturales, no procesados. Podríamos resumirlo como todos los alimentos que son bañados por la luz del sol, porque allí se van a encontrar los alimentos que son más naturales y que tienen mucha más energía o más prana disponible. Por ejemplo, lo que son los cereales integrales, las legumbres, frutas, verduras, especias. Todos esos alimentos van a hacer que nuestra alimentación y nuestra nutrición sea correcta. Entonces, tenemos que tratar de priorizar constantemente los alimentos sádvicos. Vamos a pasar a hablar de los alimentos rayásicos. Estos son los que estimulan el fuego, el movimiento interno, nos exteriorizan, hacen que nos vayamos hacia afuera, que prestemos atención en los placeres sensoriales, digamos, en todo lo que está puesto en el afuera. Pero en exceso estos alimentos o el rayas a nivel mental puede llevar a la pasión y a la agresión. Entonces, ¿qué alimentos se comprenden aquí? Vamos a tener los alimentos fermentados, vamos a tener los alimentos refinados y los alimentos ácidos. Entonces, esto significa que, por ejemplo, un kéfir o un chucrut, que son alimentos fermentados que se pueden hacer de forma casera, ¿son malos? La realidad es que no. De hecho, tenemos que sacarnos un poco de la mente esta dicotomía de bueno o malo, que es un concepto muy occidental, ¿verdad? Y entender que tanto sattvas, rayas y tamas son estadios de la mente y que los alimentos los pueden influir. Entonces, cuando hablamos de sattvas, rayas y tamas, no debemos pensar que uno está por sobre el otro, sino que tenemos que entender que están alineados con la esencia y que en algún momento son necesarios los tres. Por ejemplo, si una persona se encuentra muy sedentaria o se encuentra estancada, ¿sí? En su zona de confort, no puede salir hacia adelante, no tiene motivación, en ese caso lo que vamos a necesitar son este tipo de alimentos rayásicos para generar energía, movimiento hacia afuera. Por el contrario, si una persona está muy ansiosa, hiperexcitada, no puede dormir, en ese caso, lo que vamos a tratar de disminuir van a ser los alimentos rayásicos, porque recuerden, lo parecido incrementa a lo parecido, lo que es opuesto me va a equilibrar. Entonces, los alimentos rayásicos se pueden consumir, pero siempre estamos hablando de cantidades moderadas y, por supuesto, tiene que estar adecuado a cada individuo, que esa es una de las 4 leyes de la nutrición que en un ratito les voy a contar, la ley de la adecuación. Bien, vamos a continuar un poquito más, vamos a hablar de los alimentos tamásicos. Estos son aquellos que incrementan la oscuridad interna, la pesadez, la inercia, la confusión. Generan mucho adormecimiento de la conciencia, ¿no? Generan esto que le decía de sentirnos verdaderamente estancados. ¿Qué tipo de alimentos entran acá? Todo lo que sean alimentos que no están bañados por la luz del sol. Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, las comidas rápidas, fritas, alimentos congelados o alimentos que están hace mucho tiempo en la heladera, que ya se están poniendo un poco más antiguos. Aquellos alimentos que se cocinan en microondas. Entiendo que el microondas es muy práctico para el día a día de la mayoría de las personas, pero está bueno siempre poder hacer uso, pero no abuso del mismo, ¿sí? Poder utilizarlo a conciencia y en los casos que se pueda cocinar a fuego directo, porque básicamente el microondas desnaturaliza las proteínas, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda cocinar a fuego directo, mucho mejor. Acá, por supuesto, también tenemos la carne, porque no existe la carne sádvica, ya que no deja de ser un animal que no tiene más vida, por ende ese prana no está en el alimento, ¿sí?
Y también, por supuesto, acá entran los endulzantes químicos o mejor conocidos como edulcorantes. Volvemos a lo mismo. Todos aquellos alimentos sáttvicos son los que nos ayudan a alinear la mente y la conciencia. Entonces van a ser alimentos más bien naturales y llenos de energía. Bien, vamos con la segunda ley, la ley de la cantidad. Esto va a hacer referencia exclusivamente a lo que nuestro organismo puede digerir. Entonces, no somos lo que comemos, sino que somos lo que digerimos. Porque muchas personas se alimentan de forma balanceada o equilibrada, sin embargo, a nivel digestivo hay muchas cosas que van a necesitar de ajustes y aclaraciones individuales. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que nuestro organismo puede comer o puede digerir? Tenemos que estar atentos a distintos puntos. Por ejemplo, atentos en momento presente al momento de comer, tratar de evitar utilizar pantallas, celulares, evitar estar enviando mails o con reuniones de trabajo de por medio, porque eso nos va a quitar atención de lo que es la cantidad que estamos incorporando. Luego también tenemos que tener conciencia durante el acto masticatorio. Esto es muy importante porque a veces simplemente deglutimos y es importante masticar precisamente cada bocado que nos llevamos a la boca. También es importante observar cómo nos estamos sintiendo después de hacer esa comida. Si después de hacer un almuerzo me siento sin energía, tengo ganas de ir a dormir la siesta, me siento pesada, tengo inflamación, todo eso son indicios y factores que me están indicando que esa comida no fue correcta para mi digestión o que fue muy pesada o que los alimentos elegidos no eran los que a mí más me beneficiaban, ¿sí? Entonces, son todas señales a las cuales tenemos que estar muy atentos y que muchas veces en la vorágine del día a día ni siquiera nos frenamos a pensar en todo esto. Sin embargo, fíjense lo importante que es a nivel de respetar esta ley de la nutrición, que es la de la cantidad. La ley número 3 nos habla de la armonía. Esto tiene que ver con la combinación de alimentos que vamos a elegir. No todos los alimentos son ideales para cada individuo. De hecho, cada individuo tiene necesidades distintas, sobre todo en función y en pos de poder aprovechar toda la absorción de nutrientes. Una de las principales causas de generación de toxinas o AMA en nuestro cuerpo tiene que ver con la incorrecta combinación de alimentos. En el Ayurveda tenemos lo que se llama el Ahara, que son las combinaciones incompatibles, que por supuesto hay generalidades, pero también lo más importante es evaluar la individualidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos haciendo combinaciones incompatibles? Básicamente porque vamos a tener distintos síntomas, desde diarrea, constipación, reflujo o acidez, gases, entre muchos otros signos que nos tienen que dar la alerta de que determinada combinación o cocción de alimentos no está siendo la adecuada. Bien, y finalmente llegamos a la ley número 4, la ley de la adecuación. Si se fijan, ahí al costadito les puse una imagen con las distintas estaciones del año, porque en el Ayurveda nos guiamos mucho por la estacionalidad. No es lo mismo la comida del invierno que la comida del verano. Y sobre todo, más allá de la estación, es importante evaluar el dosha de la persona, es importante evaluar sus gustos, sus hábitos, etapa biológica. Hay muchos factores que van a depender para poder adecuar la alimentación a cada persona. Entonces, ahora que ya vimos las 4 leyes de la nutrición, les quiero contar un poquito acerca de los sabores en la medicina Ayurveda. Como sabrán, la medicina Ayurveda es una fiesta de sabores, se usan muchas especias, condimentos, se mezclan distintos sabores para hacer un plato bien enriquecido y nutritivo. Y a continuación les voy a mostrar ¿cuáles son los sabores que vamos a encontrar? Tenemos 6. Sabor dulce, sabor amargo, sabor salado, picante, ácido y astringente. La idea de la comida ayurvédica y de la medicina ayurveda es poder encontrar en distintos alimentos los 6 sabores que nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Entonces vamos a conocerlos en más detalle. Para empezar tenemos el sabor dulce, que está conformado por la tierra y el agua de esos 5 elementos que les mencioné al principio. La tierra y el agua son los mismos elementos que conforman al dosha kapha. Esto lo aclaro porque recuerden que lo parecido incrementa a lo parecido, en cambio lo opuesto me equilibra.
Entonces, cuando hablamos de alimentos dulces, no hacemos referencia únicamente a los refinados, los ultraprocesados. Estamos hablando de alimentos de sabor dulce natural, que van a brindar mucha energía, como por ejemplo todos los alimentos de origen animal tienen un sabor dulce característico, la leche, el queso, la manteca ghee. También tenemos otros alimentos dulces como por ejemplo el tofu, los panificados, los vegetales con almidón como la batata, la papa, el choclo, las frutas dulces y los aceites. Entonces, el sabor dulce tiene la cualidad del anabolismo, del crecimiento, la energía. Entonces, como básicamente el dosha kapha ya tiene mucho de esa energía de anabolismo, de crecimiento, porque es tierra y agua, al igual que este sabor, tenemos que comprender que en este caso al dosha kapha lo van a incrementar, es decir, que le puede generar un desequilibrio en el caso de que se consuma en exceso. Y por el contrario, al dosha pitta lo van a suavizar, ¿sí? Porque justamente el sabor dulce tiene un efecto suavizante para los tejidos. ¿Bien? Vamos a hablar del sabor amargo, que está conformado por el elemento aire y éter o espacio, que son los mismos elementos que conforman al dosha vata. El sabor amargo proviene de los vegetales verdes y amarillos y contiene muchas sustancias como por ejemplo los fitonutrientes, flavonoides, polifenoles, que son ideales para el sistema inmune y que ayudan a combatir muchas enfermedades. ¿En qué alimentos se encuentra el sabor amargo? En el brócoli, en la selga, berenjena, espinaca, calabaza, todos los vegetales de hojas verdes y muchas especias que se usan para condimentar o para cocinar. El sabor amargo ayuda a estimular la digestión y tiene un efecto desintoxicante. Entonces, a muchas personas nos cuesta incorporar este sabor, pero quiero que sepan que es altamente beneficioso. Entonces, cuando hablamos de los doshas, el sabor amargo va a incrementar, es decir, que en exceso puede desequilibrar al dosha vata y por el contrario ayuda a equilibrar al dosha kapha y pitta. Vamos a continuar con el sabor salado, que está conformado por el fuego y el agua, mismos elementos que el dosha pitta. Entonces, el sabor salado lo vamos a poder encontrar, además de la sal de mesa, en lo que son las algas, algas marinas, en la salsa de soja. Y más allá de generar retención de líquidos en muchas personas, el sabor salado mejora la digestión y también es un laxante. Entonces, como estamos hablando de los elementos del fuego y del agua, decimos que en exceso va a desequilibrar al dosha pitta y por el contrario va a equilibrar al dosha vata y al dosha kapha. Y continuando con los otros tres sabores que nos restan, tenemos el sabor picante, que es una combinación de fuego y aire. Los picantes son muy ricos en antioxidantes, por eso durante mucho tiempo se los utilizaba para conservar los alimentos. El sabor picante estimula la digestión porque aumenta la salivación, ayuda a eliminar las náuseas, ayuda a limpiar los senos paranasales, el tracto respiratorio y es ligeramente laxante. Muchos de estos alimentos se ha demostrado que ayudan a mejorar los niveles de colesterol en sangre, disminuyen la presión arterial y mejoran la función inmunológica. Entonces, algo que es importante para destacar como reflexión es que la mayoría de las dietas occidentales tienen muy poquita cantidad de picante, de hecho no es un sabor que se utilice mucho, sin embargo acá tenemos un poco el porqué y entendemos que realmente está bueno incorporarlo. Entonces, en este caso estamos hablando de que en exceso va a desequilibrar al dosha pitta por el fuego y al dosha vata por el aire y por el contrario equilibra al dosha kapha. Luego, para continuar, tenemos el sabor ácido o agrio que está conformado por la tierra y el fuego. Este sabor es característico de las frutas cítricas principalmente, justamente gracias al ácido ascórbico, se va a encontrar en la naranja, mandarina, pomelo, kiwi, limón. Pero también, por ejemplo, lo contienen el queso y el yogur, esto es gracias al ácido láctico. Y finalmente el ácido acético también contiene este sabor que se va a encontrar en los fermentados y el vinagre. Estos alimentos, o mejor dicho, este sabor, ayuda a estimular la digestión, estimula el apetito, por lo cual está muy bueno para incorporar cuando hay alguna dificultad para ingerir alimentos. Y sobre todo, este sabor ayuda a movilizar los alimentos a través del tracto digestivo. ¿Qué doshas va a aumentar? Aumenta a pitta y también aumenta a kapha.
Por el contrario, ayuda a equilibrar al dosha vata. Entonces recuerden, lo parecido incrementa lo parecido, lo opuesto equilibra. Y finalmente llegamos al último sabor, el astringente, que está conformado por la tierra y el aire. Este sabor lo que tiene como cualidad es que seca las membranas mucosas, entonces es importante siempre elegir este sabor de acuerdo a la individualidad. Si estoy con un desequilibrio de tipo vata, no va a ser el mejor sabor para incorporar en grandes cantidades. ¿En qué alimentos se encuentra? Principalmente en los frutos secos, en todos ellos, en las legumbres, como ven ahí que les puse un garbanzo. Y dicho sea de paso, estos dos grupos alimentarios tienen muy buena cantidad de aminoácidos que son imprescindibles para formar proteína de origen vegetal. Entonces, insisto, son alimentos que están buenos para incorporarlos, pero las cantidades van a depender de cada individuo. Otros alimentos que también tienen este sabor astringente va a ser la manzana verde, los espárragos, la granada, el higo, el té verde. Es un resabio entre un amargo, pero no llega a ser un sabor amargo exactamente como el que les describí anteriormente. De hecho, los elementos que lo conforman son distintos. Así que, como verán, estos dos elementos tienen la cualidad de aumentar al dosha vata y de disminuir al dosha kapha y al dosha pitta. Entonces, ahora sí, hemos hecho un recorrido a través de los 6 sabores de la Ayurveda, a través de los doshas y sus cualidades. Hemos visto las leyes de la armonía, de la nutrición. Entonces, lo último que les quiero dejar como cierre de esta hermosa charla es una decocción digestiva que viene muy bien, por lo menos en esta época, en el hemisferio sur. Estamos en otoño. El otoño, que es frío, seco y liviano, tiene las cualidades de aumentar todo esto en nuestro cuerpo. Entonces aparecen los gases, la inflamación. Por eso esta decocción que les dejo a continuación les va a servir mucho si están atravesando alguno de estos síntomas que les mencionaba recién. Se utiliza apenas 1/3 o 1/4 cucharadita tipo té de semillas de comino, semillas de coriandro y semillas de hinojo. Estas se colocan en una cacerola que va a tener 1 taza de agua y se las va a dejar infusionar por lo menos durante 5 minutos a fuego medio, siempre con la cacerola tapada para evitar que se evaporen los aceites esenciales. Y una vez transcurridos los 5 minutos, apagamos el fuego, dejamos reposar 5 minutitos más, colamos y ya está lista para consumir. Esta infusión se puede tomar 4 veces por día, como máximo 4 tazas por día, y les aseguro que si la consumen después de una comida principal, los va a ayudar muchísimo con su digestión. Algo que no quería dejar de contarles es acerca de estas semillas que les propongo para hacer esta decocción, semillas de comino, coriandro e hinojo. Todo lo que sean especias, si ustedes las pueden conseguir enteras, en semillas o en granos, va a ser mucho mejor que su versión en polvo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien las especias no tienen una fecha de vencimiento, el motivo por el cual las vamos a elegir desde la medicina ayurveda es justamente por su uso terapéutico. Entonces, todas las especias que vienen ya molidas o en polvo tienen más acortada la vida útil en cuanto al tratamiento terapéutico. Es decir, cuando vienen en polvo, tienen una vida útil de 6 meses, en el caso de que lo quiero utilizar de forma terapéutica. En cambio, si yo las consigo en semillas, van a tener una vida útil de 2 años. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, por eso es muy importante que elijan siempre la opción en semillas. ¿Qué pasa con las opciones frescas? Por ejemplo, la cúrcuma o el jengibre fresco. La realidad es que también son muy buenas para cocinar o para utilizar en infusiones y decocciones. Sin embargo, ahí también estamos sujetos a un tiempo de vida útil bastante más corto. Y esto tiene que ver porque al ser alimentos frescos van a tener una vida útil bastante más acotada. Entonces, siempre que realicen decocciones o infusiones o que utilicen especias para condimentar, si pueden elegir las opciones en semilla o en grano, mucho mejor. En este caso, que estamos hablando de la decocción, van a utilizarse enteras. Pero si las queremos utilizar para cocinar, lo mejor que te puedo recomendar es que inviertas en un mortero y que ahí puedas hacer tus churnas o tus masalas, que son estas mezclas de especias que van a ser espectaculares para agregar en tus comidas. Bien, entonces antes de finalizar esta hermosa charla les quiero dejar algo a modo de reflexión, que es algo que me planteé desde que empecé a estudiar la medicina ayurveda y que me parece algo también muy interesante.
Y es que hay que entender a la Ayurveda como un verdadero estilo de vida. El Ayurveda no es una dieta estricta, no es una alimentación para bajar de peso únicamente, sino que en realidad es un verdadero estilo de vida y está bueno poder entenderlo como tal. Creo que muchas veces el error que cometemos la mayoría es querer incorporar todo de forma abrupta, de la noche a la mañana, empezar con las especias, las plantas medicinales, los nuevos alimentos, las distintas cocciones. Y lo más importante es que ustedes puedan incorporar todo esto poco a poco hasta lograrlo un hábito de vida. Por lo menos mi objetivo como nutricionista es darles ahí un poco de información, sembrar esta primer semillita para que ustedes empiecen a indagar un poco más, para que puedan preguntarse si la alimentación que están teniendo ahora tiene un poco de estos 6 sabores, cómo les cae, si tienen inflamación, si tienen gases, porque todo eso es poder, esa información es poder para empezar a cambiar las cosas que hoy por hoy no me hacen tan bien. Entonces, bienvenidos a todos a este estilo de vida ayurvédico. Espero realmente que les haya servido esta información y por supuesto, si todo esto les resonó y tienen ganas de saber un poco más, no dejen de buscar a profesionales idóneos en el tema y tampoco dejen de investigar por su propia cuenta. La formación autodidacta también es muy beneficiosa, es muy linda y hay un montón de libros que nos hablan de la medicina ayurveda para poder acceder a este conocimiento ancestral. Ahora sí, una vez finalizada esta charla, les quiero agradecer muchísimo por el espacio, muchas gracias por su escucha activa y nos vemos la próxima. Namaste.